Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes nuevamente y siguiendo con nuestra serie de aniversario, la cual se titula Llamados. Pero antes de comenzar, quisiera preguntar, ¿hay alguien aquí entre nosotros que nos visite por primera vez el día de hoy? Bueno, si están aquí alguien por primera vez, gracias por estar aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, pues su presencia el día de hoy nos honra como iglesia. La semana pasada aprendimos que todos somos llamados, que no importa nuestra condición social, que no importa nuestra condición económica o aún cuánto sabemos de la Biblia. La semana pasada aprendimos que todos fuimos llamados al servicio, ¿ok? Y hoy vamos a aprender que no solo se trata de tener un propósito por el cual existir, sino que ese propósito tiene que estar acompañado por nosotros por una pasión para poder lograrla. La pasión es lo que nos da razón de vivir. Irónicamente, cuando hay algo por lo que nosotros damos la vida, es cuando empezamos a vivir. Pero también sucede lo contrario. Llega un cierto momento donde nuestra vida, donde la pasión se pierde y lo que por antes moríamos, ahora ya no somos capaces de dar nada. Yo no sé si a ustedes en dado momento les ha pasado, a los que están casados con las que es su esposa o a los que están solteros, cuando a alguien les gustaba. Hay una pasión por ti que dices, wow, me voy a esforzar, voy a tratar de hacer todo bien y boom. Y a los que están casados y cuando alcanzó su objetivo, ¿qué pasó? Hasta uno dice, ay, ya no es como antes. Mira, antes sí me sacaba a comer, antes sí me llevaba para allá y ahora se le acabó la pasión. Fíjense entonces cómo la pasión es algo que les da motivo a nuestra vida para poder realizar las cosas. Pero llega un cierto momento donde se pierde todo, donde lo que antes nos apasionaba, ahora nos aburre. Donde lo que antes nos apasionaba, ahora nos cae mal. Llega un momento donde esto empieza a suceder en nuestras vidas. Así que escucha esto. Solo el apasionado por Dios está dispuesto a todo por su llamado. ¿Solo un qué? Apasionado por Dios está dispuesto a todo por su llamado. Yo recuerdo que cuando Dios me llama y yo empiezo a servir dentro de la iglesia, realmente me apasionaba servir. No me importaba tener que caminar ciertas distancias para poder acudir a mi célula. No me importaba que me mandaran a visitar de una colonia hasta el otro extremo de la ciudad. Realmente lo hacía, estaba loco, me gustaba servir, me gustaba estar con la gente. Y era algo que realmente estaba dentro de mí. Y me gustaba y lo hacía. Aún recuerdo una vez que un hermano cumplió años. Recuerdo que esa vez él quería una Biblia. Y era tan grande la pasión que había dentro de mí que me puse a ahorrar para comprar esa Biblia. Y no solamente nos pusimos a ahorrar para comprarle la Biblia de regalo, sino que aún nos atrevimos a meternos a su casa sin pedirle permiso, sin autorización y ponerla dentro de su mesa para cuando él llegara dijera, wow, qué increíble regalo. Y con un letrero que decía, felicidades, bro. Realmente la pasión te llevaba a hacer cosas locas por Dios y así estaba. No me importaba si me mandaban a hacer algo a mí solo, estaba apasionado. Que todo lo quería hacer y era algo que había dentro de mí. Pero hubo un cierto momento donde yo llegué a una zona de conformismo y me empecé a conformar con lo que ya estaba. Llegó el momento que empecé a ser líder y que se me empezó a quitar esa pasión por querer estar con la gente. Llegó el momento donde inclusive ya no me dejaba ni siquiera enseñar por otras personas. Llegó el momento donde había días que decía, vamos a enseñar esto, así lo damos. Donde la pasión por estudiar, donde la pasión por lo que a mí me gustaba hacer antes, ya no lo quería hacer. Empezaron a surgir comentarios en mí como que, otra vez ir a ver a eso. Luego ni vienen a la iglesia. La pasión se empezó a perder en mí. Y el pasión por el servicio se fue saliendo de mi vida. De tal manera, ojo, que yo cumplía con mis funciones, hacía lo que mis autoridades me delegaban, pero ya no lo hacía con esa pasión que me caracterizaba. Ya no daba el plus, ya no daba el extra, como muchas veces decimos por ahí. Y aquí es donde entonces surge una pregunta. ¿Por qué dejamos de sentir pasión? ¿Por qué lo que en algún momento nos apasionaba nos termina cansando? ¿Por qué nos conformamos con lo que ya hemos logrado? Y hay algunos que dejamos de sentir pasión por Dios hacia su servicio a causa del pecado.
Hay algunos que dejamos de sentir esa pasión por querer servir a Dios a causa del pecado. Inclusive si tú estás aquí por primera vez, yo no sé si ustedes llegaron a decir esta frase que decían, ay no, yo si voy a la iglesia, se cae la iglesia, tan malo eres. Y muchas veces expresamos eso. Creemos que todo lo malo que hemos hecho, creemos que todos los errores, que todas nuestras equivocaciones no nos dejan tener una pasión por querer servir a Dios. Y eso muchas veces viene y roba esa pasión que teníamos por querer servir a Dios. A otros que ya están aquí dentro de la iglesia, pero que por alguna cuestión u otra cometieron un error, se equivocaron a tomar una decisión, pecaron contra Dios y eso los llevó a sentirse frustrados, eso los llevó a sentirse mal, de tal manera que ahora asistimos, pero decimos, no, yo ya no voy a servir porque soy un pecador. No, yo ya no puedo hacer eso porque lo que hice, Dios no me lo va a perdonar, o por lo que hice yo ya no tengo el privilegio de poder estar ahí. Y muchas veces el pecado rompe la pasión que nosotros tenemos por el llamado a Dios. Otros dejan de sentir la pasión por el llamado de Dios a causa de que otros tienen pasión, pero la tienen desviada hacia otro lugar. Ojo, todos tenemos pasión. A todos nos apasiona algo. Si tú estás estudiando, si tú ya te graduaste de una carrera, me imagino que fue porque un día dijiste, yo quiero ser doctor, yo quiero ser bombero. No sé si han escuchado a los niños, hay una pasión que los impulsa a hacer eso. Otros también pierden su pasión porque la desvían al lugar equivocado. Muchos tienen la pasión enfocada en conseguir a la mujer o a la chica de sus sueños. Muchos se enfocan tanto por querer conseguir a esa mujer con la que se quieren casar. Otros desvían su pasión de la misma manera a buscar al hombre con el que en dado momento ellos quisieran casarse, ellos quisieran realizar una vida, y se olvidan de que la pasión tiene que estar puesta en los ojos de Dios por ponerlas en la búsqueda de un hombre o de una mujer. Hay algunos otros que desvían su pasión hacia su trabajo. Y tú los ves y matan por la empresa y viven por la empresa y no les importa dejar las cosas por la empresa a la cual trabaja simplemente porque están apasionados. Es que a mí no me importa si me dejan salir 2 horas más tarde, me gusta mi trabajo y aquí estoy. Eso es bueno, pero muchas veces esa pasión no tiene que estar en ese lugar. Otros de los que estamos acá ponemos nuestra pasión en querer tener una mejor economía. Y no nos importa si nosotros nos tenemos que esforzar por trabajar de las 7 de la mañana a 7 de la noche, a 9 de la noche, todo porque mi pasión es que mi familia tenga una buena economía. Mi pasión es que mi familia tenga lo mejor. Y nos apasionamos tanto por eso que desviamos nuestra pasión hacia ese lugar. No me malentiendas. El querer tener un esposo, el querer tener una esposa, el querer tener un buen trabajo, el querer tener una buena posición económica no es malo. Se convierte en malo cuando nosotros lo desviamos y nuestra pasión no es el querer hacer la voluntad de Dios. Así que eso también es otro de los motivos por el cual nosotros muchas veces perdemos nuestra pasión. Otros prefieren y se conforman con lo que ya han logrado. Muchos ya no aceptan los nuevos retos de Dios, se quedan conformados con lo que ya han alcanzado. Temen apasionarse por el llamado que Dios les ha hecho porque creen que Dios no les va a suplir. Muchos ya no quieren lanzarse a una aventura más y se conforman con lo que ya tienen hasta ahora y se quedan en ese lugar. Temen a no tener la capacidad suficiente para poder caminar apasionadamente por lo que Dios ha dicho. Y por eso prefieren mejor decir, pues aquí ya estoy bien, pues ya tengo mi célula, pues ya soy supervisor, pues ya sirvo en esta área, y perdemos la pasión y nos conformamos por lo que ya hemos alcanzado. Pero recuerda, la pasión te llevará a hacer todo por el llamado de servir a Dios, aun cuando parezca imposible para ti. Así que recuerden esto, nosotros tenemos que apasionarnos siempre. Pero entonces aquí hoy te pregunto a ti, te pregunto pastor, te pregunto anciano, te pregunto líder, te pregunto encargado de ministerio, ¿cómo está tu pasión por el servicio a Dios? ¿Ya te conformaste? ¿O cómo está tu pasión por el servicio a Dios y a tu prójimo?
Y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. No solamente ustedes, yo que estoy acá también me la tengo que hacer, ustedes lo vieron. Llegó el momento que esa pasión se pierde. Llega el momento que esa pasión se desvía. ¿Cómo está tu pasión? ¿Hacia qué la estás enfocando? ¿Qué es lo que te metió miedo? Que esa pasión que había en ti la tienes detenida. ¿Cómo está tu pasión? Y entonces aquí surge otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué se necesita para mantenernos y ser eficaces al servicio de Dios? Y no hay nada mejor como la Biblia para que nos conteste esa tan increíble pregunta. Así que déjame contarte la historia de un hombre que dice que tenía una gran pasión dentro de él por querer hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que había una gran pasión en él por querer servir no solamente a Dios, sino también por querer servir a las demás personas. Y la Biblia dice que en su infancia quizás tuvo que perder esos tiempos de jugar con sus amigos, que en su infancia quizás tuvo que perder ese tiempo de salir a caminar con papá al parque. No sabemos cómo pasó, pero lo que sí nos deja saber es que esta historia dice que ese hombre tenía que caminar 120 kilómetros para poder ir y capacitarse para el llamado que Dios le había hecho. Así que la pasión por servir a Dios te motivará a capacitarte. Cuando hay una pasión en ti por querer servir a Dios, no solamente se va a quedar como en el de yo quiero hacer esto, sino el yo quiero servir a Dios te va a llevar a capacitarse de una mejor manera. Si tú estás sirviendo en una área, yo creo que es bueno que empieces a capacitarte en esa área que estás sirviendo, porque el llamado que Dios ha hecho a ti es para que cumplas su voluntad y para que sirvas a los demás. De tal manera que este niño tenía que recorrer 120 kilómetros para capacitarse y aprender de la palabra de Dios. Siendo un niño, sin duda, solamente me deja decir, tenía una gran pasión. La verdad que siendo sinceros, uno cuando es niño lo que quiere andar es haciendo ¿qué? Corriendo, jugando, pataleando. ¿Quieres darte cuenta que no le apasiona a un niño? Ponte a hacer tu tarea. ¿Y qué te dicen? Nah, mañana me levanto temprano y la hago. Fíjense entonces, y la pasión por querer hacer la voluntad de Dios lo llevaba a ir a sentarse y estudiar la palabra de Dios. Realmente era un niño que tenía una enorme pasión por querer hacer la voluntad de Dios. ¿Te estás capacitando tú para hacer la voluntad de Dios? Tú y yo tendremos la oportunidad de hacerlo. Así que miren, nosotros cada día y dentro de nuestra visión proclamamos capacitación. Nosotros hemos aprendido que si cada día queremos hacer mejor la obra de Dios, es necesario que nos capacitemos. Y se abre una gran oportunidad en nuestro aniversario. Tendremos nuestro viernes de recarga, tendremos nuestro sábado de capacitación, de crecimiento. Y esos son días que tú ya tienes que estar preparando en tu agenda, pedir permiso en tu trabajo si lo tienes que pedir, porque en esas plenarias, en esas enseñanzas, se nos darán las herramientas para poder seguir capacitándonos para lograr hacer la voluntad de Dios. Número 2, la pasión por servir a Dios te motiva a hacer los requisitos necesarios para servir. Llega el momento que este niño crece y dice que al momento de crecer, lo primero que él empieza a hacer, dice que va corriendo hacia un río, hacia el río Jordán, y pidió bautizarse a un hombre que se llama Juan. Fíjense entonces, cuando hay una pasión en mí por querer servir a Dios, yo me voy a esforzar por querer alcanzar lo que se me está pidiendo para yo poder servirle. Ay, ¿quieren que me ponga una corbata para que dé la bienvenida? ¿Eso para qué? Ok, está bien, pero si tú quieres servir, entonces la pasión que hay en ti para servir te va a llevar a moverte a cumplir con los requisitos que Dios quiere. Y de tal manera que este hombre en una edad adulta dice que va y se bautiza, cumpliendo con lo que Dios le había dicho. Estaba cumpliendo con el llamado que Dios le había dado. Pero aquí quiero hacer una pausa y yo no sé quiénes se vayan a bautizar, pero quiero felicitarlos porque el paso que van a dar les va a abrir un panorama aún mucho mejor para el servicio de Dios. Y si tú te vas a bautizar en estas próximas fechas, déjame decirte que eso solamente es el resultado de una pasión por querer servir a Dios. Así que felicidades y
Gracias por tomar esa decisión. Ok, bueno, tu pasión por servir a Dios también va a tener otra cuestión. Va a vencer las tentaciones. Dice que este hombre se bautiza. Y dice que lo primero que pasa cuando este hombre es bautizado, dice que el Espíritu Santo le hace un llamado a irse al desierto. La verdad que yo para irme al desierto la pensaría muchas veces. De tal manera que este hombre no le importó a ir a enfrentarse a tormentas de arena, no le importó ir a pasar calores, no le importó a pasar frío, no le importó si iba a ser picado por un animal y probablemente su vida se pusiera en peligro. La pasión que había en él lo llevó hacia el desierto. Y dice que una vez que él llega al desierto, se le aparece el diablo. Y de tal manera que el diablo dice que lo empieza a tentar. Y dice, este hombre tiene una increíble pasión. Este hombre realmente está apasionado por querer hacer lo que Dios quiere. Y dice que entonces él se propone hacerlo caer y desviar su pasión hacia otro lugar. De tal manera que dice que este hombre estaba en el desierto sin comer y sin beber. Y dice que el diablo se le aparece y le agarra una piedra y le dice, ¿ya viste la nueva hamburguesa de McDonald's? Esa que trae doble tocino y doble queso. Conviértetela y cómetela. Y yo imagino al hombre con los ojotes así bien brillosos por las carnotas de la hamburguesa y no había comido nada, imagínense. ¡Wow! Y dice que apasionadamente volteó a ver la piedra y dijo, aléjate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de tal manera que el diablo se enoja y se va enojado y dice, qué increíble pasión de este hombre, y va y se enoja. De tal manera dice que este hombre seguía en el desierto y el diablo, agüitado y humillado, dice que se pone a hacer una estrategia. Y dice que dentro de esa estrategia mandó a estudiar a todas las personas y dijo, no hay nadie aquí en la tierra que no le guste gobernar. No hay nadie aquí en la tierra que no le guste tener dinero. Todos anhelan el poder. Le voy a ir a ofrecer todos los imperios de la tierra para que así pueda cambiar su pasión por lo que yo le voy a ofrecer. De tal manera que dice que el diablo viene donde estaba este hombre, lo toma y lo sube hasta lo más alto de un cerro. Y dice que estando en lo más alto del cerro, le empieza a mostrar todas las naciones y todos los imperios del mundo. Ahí estaban los espartanos y sus 300, ahí estaban todos. Y Jesús, admirado, yo creo que volteó a ver y dijo, los 300 bajo mi poder. Oh, allá está América. Cristóbal Colón no va a poder gobernar mis tierras. Dirán, el hombre apasionado descubrió América y no fue el Piojo Herrera. Y de tal manera él empieza a observar todo el panorama y dice, qué increíble, qué maravilloso va a ser tener a miles de imperios bajo mis pies. Y con los ojos emocionados, él volteando a ver a esos lugares, y dice que viene el diablo y le dice, nada más cambia tu pasión y ya no hagas la voluntad de Dios y haz la voluntad de mi Padre. Y dice que ese hombre, aún yo imagino con los dientes temblando con la emoción de decir, ay, son muchos reinos, son muchas cosas, oro, plata, todo lo podré tener. Y dice que volteando a ver a Satanás le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Este hombre increíblemente venció sus deseos, venció sus anhelos, diciéndole al diablo, es mucho más la pasión que yo tengo por querer hacer la voluntad de Dios. Así que una vez más el hombre dejó ver su pasión por su llamado a servir a Dios. Era más grande que cualquier deseo, sueño y poder. Esto que te acabo de relatar está en el libro de Lucas. Lo puedes buscar en tu casa más calmado. Busca Lucas 1 al 14 y léelo en tu casa, en tu lectura personal. ¿Qué es más fuerte en ti? ¿El deseo de querer servir al llamado de Dios o el deseo de servir
a las tentaciones que en dado momento están llegando a tu vida. ¿Hacia dónde se inclina tu pasión? ¿Es tan fuerte tu pasión o son más grandes las tentaciones que terminas desviándote y tambaleándote yendo a otro lugar? ¿Cómo está tu pasión? ¿Qué es lo que hay en ti? Pero hoy tú tienes la oportunidad de decirle al diablo de la misma manera: vete de mí, Satanás, al Señor adoraré y solo a Él serviré. Yo no sé cómo esté tu pasión. Yo no sé si tu pasión en dado momento esté tronada. Yo no sé si tu pasión hacia el llamado de Dios esté detenida. No sé cómo te encuentras. Lo que sí te puedo decir es que tú le puedes contestar como este hombre al diablo: vete de mí, Satanás, porque al Señor adoraré y solamente a Él serviré. Pero quiero compartirte un secreto. Se lo tienes que decir. Tienes que hablar. Tiene que ser audible. ¿Por qué? Porque el diablo no conoce tus pensamientos. Muchos de nosotros solamente pensamos: si yo hiciera esto, Señor, yo te quisiera servir así, pero solamente lo estamos pensando. Si me atreviera a dejar todo por seguir apasionadamente el llamado de Dios, pero solo lo estás pensando. Y como el diablo no sabe lo que tú estás pensando, el diablo va a seguir poniéndote trabas. El diablo va a seguir enviando cuestiones a tu vida para que tú desvíes tu pasión. El único que conoce todo, el único que conoce tu corazón, el único que conoce tus pensamientos es Dios. El diablo no. ¿Qué te parece si el día de hoy le decimos al diablo: vete de mí, Satanás, porque al Señor adoraré y solamente a Él serviré? Te voy a invitar a que te pongas de pie y que juntos le digamos al diablo esto. Juntos le digamos al diablo esto. Si tú realmente quieres cambiar tu pasión para servir a Dios, juntos vamos a decirlo. Repite conmigo: vete de mí, Satanás, al Señor adoraré y a Dios serviré. Puedes tomar tu lugar. Quizás te imaginas que este hombre nunca tuvo que batallar con nada. Quizás te imaginas que este hombre era tan increíble que nunca le entró miedo por seguir al llamado de Dios. Quizás te imaginas que este hombre era perfecto y que por eso podía determinar seguir siempre a Dios. Pero hubo un momento en su vida que al hombre increíble que te estoy hablando, el llamado que Dios le había hecho requeriría algo, y requería que él muriera. Muchas veces Dios nos está llamando a nosotros a que hagamos algo que muchas veces creemos que no vamos a poder hacer. Muchas veces Dios nos está llamando a ser más que un líder, a ser más que un pastor, a ser más que un anciano, a ser más que un hermano que solo viene los domingos, pero hay algo que nos está deteniendo. Y en el llamado que Dios le había hecho a este hombre era: tienes que morir. ¿Y qué creen que determinó hacer este hombre? Dicen que apasionadamente dijo: vamos. Mira, si tienes miedo no hay ningún problema. Es preferible ser un apasionado con miedo a ser un miedoso que se quedó estancado. Una característica de los valientes que se apasionan por Dios es que a pesar de sus miedos, es que a pesar de lo que no quieren hacer, lo hacen. Esos son los valientes. Los valientes no son los más fuertes. Los valientes no son los que se levantan y presumen que ellos son. No, los valientes son los que dicen: tengo miedo. Y la verdad que a veces pienso que no van a salir bien las cosas, pero lo voy a hacer. Y este hombre era un valiente, de tal manera que en la palabra de Dios nos dice que él expresa lo siguiente. Miren lo que le dice a Dios: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En pocas palabras le está diciendo: Señor, no quiero ir. Señor, estoy apasionado por ti, pero eso que me estás pidiendo ya no. Mejor me quedo aquí, enseño bien, hago milagros, sano a la gente. No quiero hacer eso ya. Eso era lo que le estaba diciendo. Y yo sé que en dado momento quizás en tu vida tienes estas ideas. Tenlas, no importa. Pero mira lo que él siguió diciendo. Dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
La pasión quizás va a haber esos comentarios en ti de no lo puedo hacer, no podré, no quiero. Pero un verdadero apasionado por el llamado de Dios se va a atrever a decir esto: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sin duda alguna, este hombre era un apasionado por la voluntad de Dios. Y ese hombre es Jesús. Jesús se atrevió a dar todo por ti. Pero déjame decirte una cosa: cuando tú te apasionas por lo correcto, cuando tú te apasionas por lo que es de Dios, Dios no te va a dejar solo. Y lo vamos a ver en la palabra, porque dice que Jesús dijo: no quiero ir, papá, si me ayudas, lo hago. Y Jesús dijo esto, pidió ayuda para que no se apagara su pasión para servir a Dios. Muchos de los que estamos aquí, quizás ya estamos con la última mechita. Quizás nuestra flamita ya nada más es cuestión de que la hagan y se apague. Es el momento para que tú digas lo mismo que Jesús hizo. Pidió ayuda. Y dice que le pidió ayuda a Dios para que se fortaleciera. ¿Para qué? Para fortalecerse. ¿Qué te da miedo del llamado que Dios te está haciendo? ¿Te da miedo que Dios no te provea? ¿Te da miedo no tener la capacidad para hacerlo? Dile al Señor: hey, tú fortaléceme. Jesús le dijo: me van a pegar, me van a colgar, pero fortaléceme y yo lo hago. Pide ayuda a Dios. Señor, ¿sabes qué? No me atrevo. Soy joven, tengo muchos sueños, tengo muchos deseos. Quisiera hacer aquello, quisiera hacer esto, pero ayúdame. Y yo hago lo que has determinado que haga. Pide ayuda a Dios. No le pidas ayuda a tus pensamientos. No le pidas ayuda a cosas que te van a llevar a determinar cambiar tu pasión de rumbo. No le sirvas a Dios, porque si le sirves a Dios, ellos viven así, ellos tienen esto, ellos no pueden hacer esto. Y cambiamos el deseo y la pasión que teníamos por la ayuda que otros nos dieron. No hay mejor ayuda que la que Dios te va a dar. Él te va a fortalecer, Él te va a capacitar, Él te va a proveer, Él te va a dar. Aún la Biblia dice que Él sustenta, que Él provee a todos, a los buenos y a los malos. Si a un malo Él le da de comer, si a un pájaro Él le da de comer, ¿qué no le va a dar a un loco apasionado por lo que Él ha puesto en tu corazón? Dios te va a proveer y te va a dar lo mejor. Solamente apasionate, enamórate, que lo que Él ha puesto en tu corazón para que hagas, que no importen los comentarios, que no importe la gente que se levante y te lo quiera pagar. Aún se te equivocaste y el pecado te dice: ya no sirves, desgraciaste lo que te di. Dile al pecado: no me importa, porque soy llamado por Cristo, no por lo que hice. Y levántate y dale, y Él te enviará la mejor ayuda. Y esta palabra quizás es para alguien. Hoy Dios va a responder a tu clamor para que lo ayudes. Él no va a dejar que tu pasión se apague. Dios enviará hoy su ayuda y saldrás de este lugar apasionado por Él, apasionado por lo que Él ha dicho que hagas, y tú y Dios cumplirán apasionadamente lo que Él ha determinado que tú hagas para Él. La pasión por el servicio al final te dará grandes beneficios. Si estás apasionado por tu trabajo, un día esa empresa va a cerrar. Si estás apasionado por tu economía, la economía sube y baja. Pero lo que nunca cambia y lo que siempre permanece igual es su palabra. Es lo que Dios quiere que hagas. Por eso la pasión en el servicio al final te dará grandes beneficios. Su servicio llevó a Jesús a morir, pero al final, después de 3 días, dice que se levantó y venció a la muerte. Quizás tú tengas miedo de dejar algunas cosas.
Quizás tengas miedo de dejar pasar tiempo con tu familia. Quizás digas, es que la entrada a mi casa ya no va a ser igual. Hay cosas que a veces van a ser riesgosas, pero si la pasión te lleva a dejarlas, lo que va a venir después va a ser mucho mejor. De tal manera que Jesús dijo, pues estaban buenos todos los reinos, pero mejor voy a hacer la voluntad de mi Padre, que es morir. Dice que Él murió, al tercer día se levantó, resucitó, y gracias a que Él fue un loco apasionado por el llamado de Dios, tú y yo tenemos grandes beneficios de lo que ese hombre hizo. Ese hombre cambió la historia, ese hombre cambió tu vida, ese hombre cambió todo porque se apasionó por lo que Dios le había encomendado. Cuando tú te apasiones por lo que Dios te ha mandado hacer, vas a transformar vidas, vas a cambiar corazones, y aún mucho mejor, lo que Él está por darte será 1000 veces mejor. De tal manera que el diablo le ofrecía todos los reinos. Fíjense, y dice que cuando Jesús es levantado, dice que fue sentado en el trono y que no hay ni un nombre sobre su nombre. Lo que el diablo le ofreció no se compara con lo que su padre le dio por hacer su voluntad. Él quería un Jetta y Dios le dio un Lamborghini, porque se apasionó más por el llamado de Dios. Así que si Jesús fue tan apasionado que murió de la forma que lo hizo por ti, lo correcto sería que tú estés muy agradecido con Él. Que tu pasión sea responder al llamado que Él ha hecho a tu vida de servirle. De la misma manera, tú y yo tenemos la oportunidad de decir, Señor, me quiero apasionar por lo tuyo. Señor, quiero que lo que ocupe el primer lugar ahora, y que mi pasión sea cumplir tu voluntad, no la de mi familia, no la de mis sueños, no la de mis anhelos, sino cumplir tu voluntad. De tal manera que esta pasión la pongamos en camino de salvación y de restauración y capacitación. Así que recuerden, no hay nada mejor que poner nuestra pasión en hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si te apasionaras por servir a Dios? ¿Alguna vez te has imaginado cómo estaría tu célula si esa pasión volviera a ti? ¿Has imaginado cómo sería tu vida sin miedo y sin preocupaciones por responder al llamado de Dios? Imagina cómo sería tu vida, determinando hacer la voluntad de Dios. Ahora que sabes cuál es la razón correcta en la cual tenemos que depositar nuestra pasión, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguirás dejando que el pecado te robe la pasión por el servicio? ¿Seguirás dejando que tus sueños, tus anhelos tomen el lugar de la pasión del servicio a Dios? ¿Te seguirás conformando con lo que ya has hecho hasta hoy y te quedarás en el mismo lugar? ¿O tomarás la decisión de decir, Señor, aunque haya miedos, aunque haya temores, aunque quizás a veces lo dude, me voy a apasionar por el llamado que tú tienes hacia mí? Y hemos sido llamados a servir. Si hoy tú decides apasionarte por el llamado a servir que Dios ha hecho a tu vida, te invito a que te pongas de pie.